Buenos días, estudiantes. ¿Pueden escucharme con normalidad? Buenos días, Inge, sí se le escucha. Muchas gracias, José Andrés. Entonces, vamos a comenzar la sesión en breve. Estoy todavía admitiendo algunos estudiantes que se están conectando en este instante. Muy bien. Bien, vamos a comenzar describiendo algunos de los nuevos contenidos que he adicionado en el portal. Entonces, para este propósito, primero les voy a mostrar mi pantalla compartida. Me van a confirmar si es que pueden visualizar con normalidad, por favor. Pueden apreciar Sí, normalmente, ¿no? Muchas gracias, José Andrés. Entonces, nosotros venimos aquí primero al hito 4. Dentro del hito 4 he creado una carpeta donde está la retroalimentación de la actividad de evaluación continua, ¿no? Esto es lo que han trabajado en grupos. Entonces ahí pueden ustedes revisar en detalle, ¿no? Bueno, en el grupo que les corresponde, ahí está la rúbrica detallada, cómo les he evaluado. Y si leen, obviamente les va a dar una referencia de qué aspectos pueden mejorar, ¿no? Esto está a nivel grupal y a nivel individual, ¿no? Porque hay algunos casos de estudiantes que no han trabajado bien o han trabajado muy poco del grupo, ¿no? Entonces eso lo pueden ver en todo caso con calma. Luego de eso nos vamos a posicionar primeramente en el hito 5. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir al hito 5. Una vez ustedes están dentro del hito 5, como, ya, sí. Una vez están en el hito 5, como pueden apreciar en este momento, van a ver que hay nuevas carpetas creadas. Esta carpeta dice materiales de estudio para desarrollo de evaluación de conocimientos. Entonces, si nosotros ingresamos a este directorio, ¿no? Gran parte de estos archivos ya se los ha tomado en cuenta para la evaluación de conocimientos del anterior hito. Entonces, ahora tienen que repasar y hay uno que les voy a mostrar qué archivo es, del que quizás voy a sacar más preguntas. Entonces, ese váyanlo leyendo desde ya. Denme solo un segundo. Enseguida les voy a indicar qué archivo es. Sí, este archivo es por si acaso. Este archivo que dice diapositiva 4, modelo, entidad, relación. Entonces, lean esto. Este es el archivo más grande y del que podría tomar mayor cantidad de preguntas. Entonces, váyanlo leyendo y estudiando. No todo es básicamente teoría, pero traten de entender un poco los conceptos, la estructura, etcétera. Entonces, lean y estudien y desde ya nomás este archivo. Y bueno, los otros ya los conocen porque se los ha tomado en cuenta para la anterior evaluación. Entonces, todo tienen que leer, pero fundamentalmente ese último archivo que les he mencionado, ¿no? Entonces, esto va a ser para la evaluación de conocimientos en el aspecto teórico, pero también se va a tomar en cuenta las defensas de los proyectos que ustedes van a realizar. Eso porque hay algunos estudiantes que no asisten a las clases, que no se preparan. Entonces, también voy a preguntar yo creo una pregunta, máximo dos de cada grupo que diserte su tema, ¿no? Entonces no necesariamente esa parte va a estar asociada a bases de datos, pero puede estar asociado a las temáticas que ellos están explicando. Entonces, dentro de esta única evaluación de conocimientos que va a haber en el hito 5, también va a ingresar el comercio electrónico. Algunas preguntas. Pueden descargar este archivo de comercio electrónico y este otro archivo que dice presentación Cámara de Comercio Juan Galera. Entonces son conceptos muy básicos y que con seguridad han visto también en otras materias. Entonces, no va a entrar mucho, pero es importante que ustedes tengan claro el concepto. Luego de todos esos materiales, vamos a ir a otro recurso
que se llama aplicación práctica. Con esto vamos a trabajar en gran parte hoy día. Entonces, ustedes ingresan aquí a ese directorio que se llama aplicación práctica y van a descargar estos tres archivos. Este primer archivo es una diapositiva que tiene algunas estructuras un poco más avanzadas de lo que son las bases de datos. Tiene algunas estructuras un poco más avanzadas Entonces, léanlo. Y después hay dos scripts, eso guárdenlo. Les va a servir como referencia a lo que vamos a avanzar de este material. Pero hay un script más importante con el que vamos a comenzar a trabajar hoy día, que está en este directorio. Entonces aquí les dicen, no hay un script muy importante que deben descargar, ¿no? Entonces ustedes lo abren si quieren en una nueva ventana. Y cuando lo abran van a ver un script que dice employees.sql, ¿no ve? Ustedes ya saben que cualquier archivo .sql es un script de base de datos, ¿no? Que está precisamente definido en el lenguaje SQL. Entonces, lo único que ustedes harían clic derecho y lo descargan, ¿verdad? Obviamente, una vez ya lo descarguen, ustedes tienen que organizarlo mejor, ¿no? Ustedes lo pueden mover en una carpeta donde, por ejemplo, estén puros scripts y esa carpeta de puros scripts podría estar en el hito 5, ¿no? Ustedes ya tienen que ver la mejor forma de organizarse. Pero básicamente son esos los tres archivos con los que quiero que comencemos a trabajar. Entonces, bien, tienen ya bastante material para prepararse. Y bueno, en base a eso, obviamente, primero ya van a exponer todos los grupos y después de eso recién va a ser la evaluación de conocimientos, ¿no? Pero obviamente la evaluación no, en este caso, la exposición de grupos vale más nota, ¿no? Porque es equivalente a 15 puntos de acta, mientras que su evaluación de conocimientos, si bien va a ser una actividad donde va a requerir que se preparen y estudien mucho, solo vale 10 puntos, 5 puntos menos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que le pongan más empeño a sus actividades grupales, en todo caso. Por lo menos de todos los que están aquí, salvo una excepción, y esto igual quiero aprovechar en comentar, ¿no? Y justo una de las estudiantes está de esa situación. Voy a aprovechar en comentar, ¿no? Para que también tome sus previsiones. Denme solo unos segundos. Estoy abriendo aquí un instante, un archivo. Muy bien. Sí, precisamente han habido dos estudiantes que no han trabajado en el grupo 3, ¿no? Al menos no de la forma que deberían haberlo realizado, ¿no? Estas estudiantes son Rosana Lisbeth Calla Ramírez, no, que justo no está, no está, pensé que estaba. Y la otra estudiante es Araceli Yesenia Merlo, ¿no? Pero veo que ninguna de ellas está. Sí, no tiene sentido comentar, ¿no? Pero ya después voy a comentar, es un tema aparte. Entonces, ya para el hito 5, un poco va a ser más diferente, ¿no? En el hito 5 realmente, si quieren tener una nota alta, tienen que demostrarme que saben manejar el gestor de base de datos, ¿no? Entonces ahí no se va a dar ya mucho esta situación, que, bueno, alguna vez se ha dado en algunos casos. Bien, entonces con esta base yo creo que podemos empezar a trabajar. Voy entonces volver a compartir mi pantalla. Obviamente ya deberían tener abiertos sus gestores de base de datos, ¿no? Ya sea Workbench MySQL o XAMPP. Entonces, lo que yo les estaba comentando es de un script, ¿no es cierto? Ese script es el que nosotros lo vamos a importar. Y enseguida yo les voy a también mostrar. Denme solamente un segundo. Me estoy aquí organizando un poco. Un segundo.
Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy compartiendo, ¿no? Este es una vez que ustedes descarguen, espero que ya estén descargando este archivo, descárguenlo. No creo que les tome mucho tiempo, pero este archivito pesa 93 megabytes, ¿no? Este archivo de employees. Este es un script que no lo he elaborado yo, pero enseguida les voy a mostrar. Es un script muy completo. Es una verdadera base de datos. Tiene mucha información y para realizar algunos ejercicios nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, este script que se llama employees es el que yo voy a importar, ¿no? Entonces, cuando ustedes están aquí en Workbench MySQL, no es necesario importar, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es abrir y ejecutar el script, ¿no? Ahora, como ustedes saben, siempre que empiezan a trabajar, tienen que revisar qué tienen aquí en el panel de navegación. Ustedes, por ejemplo, le dan clic, se actualiza y tienen la información, ¿no? Tenemos aquí 6 bases de datos. Y estamos apuntando a la base de datos ventas, por eso se pone en negrita. Entonces, nosotros vamos a adicionar una nueva base de datos, pero en base a un script que ya está realizado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir un script. Entonces, para abrir un script, aquí hay un archivo, un icono en realidad, que es una carpetita. Entonces, dice Open Script File, dice, cuando ustedes pasan el cursor, por primera vez, desaparece ese mensaje. Open Script File in this editor. Eso significa abrir un archivo de script en este editor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En este iconito de carpetita, ustedes le dan clic y desde ahí va a intentar abrir algo, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, lo tengo descargado en esta carpeta ya, ese script que es Employees. Entonces, yo le doy clic a ese script, ¿no? Una vez que le he dado clic, está seleccionado y después le doy clic en Open. De esa manera se va a abrir. Cuando yo le doy clic en Open, ¿no? Precisamente me abre el script como ustedes ven, ¿no? Es un script largo. Miren, debe tener unas, ¿cuántas líneas tiene de código? Vamos a ver. Miren, tiene miles de líneas de código. Por eso también es pesado, ¿no? Es 90 megas, es grandecito. Es grandecito el script. Pero solo vamos a ver una parte, ¿no? No vamos a ver todo. Les voy a explicar. Aquí, por ejemplo, tiene algunos comentarios. Utiliza doble guión para poner comentarios. Cuando se pone comentario significa que estas líneas no se ejecutan, ¿no? Simplemente es comentario. Desde donde se ejecuta es a partir de estas líneas. Miren cómo comienza con una instrucción que dice drop database if exists. ¿Eso qué significa? Significa borrar la base de datos si existe. ¿Y cuál es esa base de datos? Employees, ¿no? Employees, ustedes saben de inglés, que significa empleados. Este script está en inglés, todo está en inglés, ¿no? Entonces es un buen ejercicio para que apliquen lo que están aprendiendo en inglés, ¿no? De todas formas, si alguien no entiende una frase, es bien sencillo, ¿no? Simplemente va y por ejemplo, lo traduce, ¿no? Si alguien no entiende, por ejemplo, qué es departments, por ejemplo, alguien no sabe qué es. El ejercicio es más fácil, es venir aquí, le ponen inglés a español traductor, ¿no? Entonces ahí copian y pegan la palabra y se los traduce, ¿no? Entonces se van a dar cuenta. En algunos casos es fácil darse cuenta, ¿no? Esto de salaries es salarios, es bien sencillo. Departments sería departamento, pero en este caso es un departamento de trabajo, ¿no? No es que sea un departamento como tal, ¿no? Es un departamento de trabajo, ¿no? Y hay otros cosas que están ahí abreviados, ¿no? Miren, dice birthday, no está abreviado, pero está en otra anotación. Birthday significa cumpleaños. First name, saben que es nombre, last name es apellido, gender es género. Pero si alguien no sabe, es bien sencillo, ¿no? Simplemente copia, se viene aquí y ahí tienen el género, ¿no? Entonces, hoy en día tienen todas las herramientas para poder revisar y resolver cualquier problema. Es bien sencillo. Pero nosotros nos vamos a enfocar un poco en utilizar un script, una base de datos más compleja, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si se han dado cuenta, ha borrado esta base de datos. Eso es para asegurarse de que no se sobrescriba, ¿no? Podría ser que yo ya hubiera importado esta base de datos, por eso me realice este ejercicio, ¿no?
Entonces, después de eso dice, create database if not exist employees. ¿Eso qué significa? Crear la base de datos si es que no existe llamada empleados. Eso significa, lo va a crear, ¿no? Y después siempre este comando, miren, use employees. ¿Por qué use employees? Para apuntar a esa base de datos, ¿no es cierto? Porque si no, de otra forma lo podría crear en cualquiera de las bases de datos que estamos nosotros utilizando. Y después aquí tiene una instrucción de selección, ¿no? Dice select creating database structure as info, ¿no? Esta es una consulta un poco más avanzada, pero no le vamos a dar importancia. Miren, después empieza a crear la primera tabla, miren. Create table employees, ¿no? Significa crear tabla empleados. Y miren, tiene todos sus datos. En este caso, ¿cuántos atributos o campos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está bien tabuladito, miren. Por ejemplo, employee number significa número de empleado, va a ser un número entero. Birth date, tenemos aquí birth date, ¿verdad? Es dates, que significa va a ser un dato de tipo fecha. First name es varchar 14, quiere decir que en el nombre pueden haber hasta 14 caracteres, eso significa. Last name es apellido, varchar quiere decir que pueden haber hasta 16 caracteres. Después tenemos a gender, y aquí se aplica el INAM. ¿Qué significa este INAM? Es otro tipo de datos. Es cuando queremos aplicar una selección, ¿no es cierto? Tenemos ahí la opción de una selección, entonces aquí le ha puesto M y F, ¿no? M es de male, masculino, y F es de female, femenino, ¿no? Entonces por eso lo ha definido así. Es decir, que solo entre esas dos opciones se podía seleccionar. Luego tenemos hire date. Hire significa contratar, ¿no? Si alguien no entiende nuevamente, ¿no? Viene, y es lo más sencillo del mundo. Hire es contratar. Entonces, si dice hire date, es fácil entender, ¿no? Simplemente es fecha de contratación. Y es también un dato de tipo fecha date, ¿no? Y aquí además especifica que el primary key es en realidad este atributo que es employee number, ¿verdad? Esta es otra forma de declarar el primary key. Yo les he enseñado de la otra manera que aquí a su lado poníamos espacio y de una vez definíamos primary key, ¿no? Pero es otra forma también. De esta forma es válido también declarar. Quizás esta forma es un poco más profesional, ¿no? Pero es un poquito más complejo si se dan de cuenta. Y todos los datos estamos aquí asegurando de que no sean nulos, ¿no? Por eso dice not null, not null, not null, not null, not null. ¿Eso qué significa? Que sí o sí van a tener datos, ¿no? Después lo mismo hace para crear la tabla de departamentos, se hace exactamente lo mismo. Después crear una tabla que se llama Debt Manager, significa, en este caso, gerente de departamento, ¿no? Manager es gerente o jefe, ¿no? Jefe de un área y Debt es departamento. Y de la misma forma, miren, aquí incluso se está utilizando llaves foráneas, foreign key. Estas llaves foráneas no las vamos a ver porque es un poco más complejo. Pero ven, aparte de los primary keys, tenemos los unique key. También tenemos los foreign key. O sea que hay varios tipos de clave, ¿no? Con que ustedes conozcan y entiendan lo que es el primary key, para mí es suficiente. No vamos a ver bases de datos más complejas. Pero ustedes traten de leer, traten de ver esta estructura. Miren, está bien elaborada, es un muy buen escrito, ¿no? Y después aquí ya está cargando ya los datos, observen. Entonces, en base a esto es como, ¿no? Como yo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando yo abro este script, simplemente tengo que importar. Entonces, para importar, voy a correr todas estas líneas de comando, ¿no? Son varias. Y eso va a demorar un poco. Entonces, ya les he explicado la diferencia entre este tercer botón y este cuarto botón. Normalmente nosotros vamos ejecutando instrucción por instrucción, por eso utilizamos este cuarto botón, ¿no? Es que yo, por ejemplo, podría solo querer borrar una base de datos que se llama empleados, entonces lo pinto, lo selecciono y ejecuto el cuarto botón, ¿no? Como ejercicio voy a hacer, ¿no? Ya ustedes ya conocen. Yo quiero solo la línea 25 ejecutar. Lo pinto y le doy clic ahí, ¿no? Entonces aquí obviamente me ha salido este iconito de advertencia, ¿no? Yo le he dicho borrar la base de datos si existe empleados, ¿no?
Entonces, no dice zero rows affected, significa que ninguna fila se ha afectado. ¿Y por qué? Porque yo no tenía ninguna base de datos que se llame employees, ¿no? Pero esa es la forma de ejecutar por instrucción. Pero como nosotros tenemos un script, esta vez yo voy a ejecutar todas las instrucciones, ¿no? Entonces, para ejecutar todas las instrucciones, ¿no? Lo único que hago, ¿no? Es simplemente ejecutar esta tercera opción, ¿no? Si quieren me posiciono en la primera línea de instrucción y después voy a ejecutar este iconito, ¿no? El tercero, porque el tercero me permite ejecutar todo lo que está en el script. Y esa es la forma correcta. Cuando un script está bien hecho, basta que corra todas las líneas de comando y debería tener mi base de datos creada con cada una de sus tablas. Yo vengo aquí y ejecuto, ¿no? Simplemente le doy clic en el tercer botón. Entonces, miren, es un proceso bien extenso. Miren, está empezando a procesar. Esto sí va a tardar unos buenos minutos porque son miles de instrucciones. Ustedes han visto, ¿verdad? Es bastante información y aquí está abriendo dos opciones para resultados. Pero miren, después de un buen tiempo ha terminado de ejecutarse. Miren, 24.922 filas afectadas, ¿no es cierto? Dice aquí duplicate, significa no hay duplicados, no hay advertencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado? Ha tardado, bueno, según esto ha tardado 0.2 segundos. Para mí que ha tardado al menos 2 o 3 segundos. Pero bueno, esto es referencia, no le demos mucha importancia. Y se ha ejecutado, ¿no? Se ha ejecutado ahí las consultas. Entonces, si yo le doy aquí refresh en mi navegador, esto nunca tienen que olvidarse. Miren, ahora sí ya tengo la base de datos ventas, ¿no es cierto? Y si yo vengo aquí, miren, hago clic en la muestra, me despliega las tablas y tengo las 4 tablas. Después vengo aquí a la tabla no, perdón. Estamos hablando de la tabla employees, ¿no? Esta base de datos se llama employees. Estaba trabajando muy mecánicamente, employees. Entonces, miren, aquí yo me vengo a employees. Tiene aquí mis tablas, ¿verdad? Están mis tablas ahí de empleados. Tengo ahí departamentos, DevEm, que decía empleados por departamentos, Dev Manager, gerentes por departamentos, employees, salaries, titles. Y miren, cada tablita tiene sus correspondientes atributos o columnas. Esta, por ejemplo, employees, ¿qué atributos tiene? Tiene número de empleado, tiene fecha de nacimiento, nombre, apellido, género y fecha de contratación, ¿no? Entonces, esa es una verdadera base de datos, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a crear una verdadera base de datos. Una verdadera base de datos requeriría información fidedigna, ¿no es cierto? Que quizás en nuestro caso no sería tan fácil de conseguir, ¿no? Además, obviamente tiene que estar testeada, bien revisada. Es un proceso realmente bien elaborado. Entonces, este ejercicio vayan haciendo, vayan importando, ¿no? Y ténganlo listo. Ahora, no sé si alguien quiere participar, tal vez lo podríamos ver contigo, Hug, y te explico cómo tienes que hacer el proceso en Champ. Hay la posibilidad de que puedas compartir tu pantalla. Sí, licenciado. Sí, ya se lo comparto. Ya, Perfecto. puedo Voy compartir en a este momento. un instante dejar de compartir. Bien, para los que están presentes, no sé si tienen alguna duda. Entonces, vayan descargando ese archivo, ¿no? Ese script, y ábranlo y ejecuten de la forma en que les he explicado. Es bien sencillito, ¿no? Es simplemente darle clic en un botón. Perfecto, podemos apreciar entonces tu pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer en tu caso, ahí tienes una opción que dice importar, ¿no es cierto? Está casi al medio. Exacto, ahí dale importar, ¿no? Entonces, en este caso, en Sham, de esta forma se importa el archivo. Ahora, el único detalle dice que aquí el máximo tamaño es 40 megabytes, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos algún problema. A ver, dale elegir archivo. Y escoge el que dice employees, ¿no? Con employees vamos a trabajar. Ahí dale clic y lo abres. Eso es.
Ahora no sé si está. Ah, ya, está. Entonces ya lo ha seleccionado. Y abajo debe haber una opción. A ver, anda más abajo. Debe haber una opción que dice continuar. Eso es, muy bien. Dale clic ahí. Y vamos a ver qué pasa. Ah, ya dice, en este caso, parámetro de formato incorrecto, nos dice, ¿no? A ver, dale clic en esa, tienes ahí un icono a la derecha que está con una luz amarilla. A ver, dale clic ahí. Mhm. Ya, hagamos una cosa. A ver, vámonos a la opción de SQL. Tienes ahí la opción de SQL, ¿no? Vamos a ver si ahí tenemos la opción para abrir. Tiene una consulta grabada anteriormente. A ver, vamos navegando. Te está mostrando hasta la línea 16. ¿No? A ver, vamos navegando hasta más abajo. Ya. Sí. Ah, ya, no ha llegado a cargar todo. Solo te muestra hasta la línea 86, ¿no? Solo hasta la línea 86 muestra. Bueno, esto, o sea, lo que yo entiendo aquí es que está un poquito más limitado este sham porque no ha podido cargar todas las instrucciones. Eso es al menos lo que yo estoy entendiendo. Por eso es que nos ha saltado ese error. A ver, vamos un poco más arriba. Podemos ejecutar solo una parte. A ver, vamos un poco más arriba de tu archivo. A ver, con el scroll un poco más arriba. Eso es. Ya. Entonces, haremos esto. Vamos ahora sí, nuevamente hasta la última fila. Ya, entonces aquí, ya, esa opción que te dice Flash Logs, esta de la línea 86, borralo. Eso último. Eso borralo, ya. Entonces, a ver, hasta aquí intentaremos ejecutar. A ver, dale continuar. Abajo va a intentar ejecutar todos esas sentencias, ¿no? Vamos a ver si da resultado. A ver, anda abajo. Un poco más abajo. ¿Qué mensaje te ha salido en la parte inferior? Ya. Ya, está bien. Ha ejecutado las líneas, ¿no? O sea que en tu caso habría que ejecutar parte por parte. Es que, como has visto, la desventaja de Sham es que nos decía al inicio que el máximo tamaño era 40 megabytes, ¿no? Entonces, como este script pesaba 90 megabytes, entendería que eso es lo que ha ocasionado ese problema. Pero mira, ha ejecutado las primeras instrucciones. Entonces, andate ahí a tu panel de navegación. Entonces, dale refresh por si acaso para ver employees, ¿no? Entonces, ha creado algunos datos. Obviamente no ha creado todo porque no se ha ejecutado toda la instrucción. Pero lo que en realidad quería mostrarte es que sí va a poder después crear un script, ¿no? Porque los scripts que ustedes van a desarrollar tampoco van a ser muy largos. Exagerando, tendrán 100 líneas de código. Exagerando, no creo que tengan más. Y este tenía, han visto, tenía miles, ¿no ven? No me acuerdo, creo que eran 16,000, no me acuerdo cuántas líneas de código tenía, pero realmente es bastante grande. Pero ese sería el procedimiento, no sé si se ha comprendido. Sí, sí, licenciado, ya no tengo ninguna duda. Entonces, ese tipo de ejercicio ya puedes hacer, ¿no ve? Esta vez todo crearlo bien en un script y volver a ejecutar, ¿no? Ahora, obviamente, como ya puedes tener una base de datos creada con ese mismo nombre, antes de correr, simplemente lo borras esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer aquí el ejercicio de borrar este employees. A ver, dale clic ahí, employees, clic derecho en la parte superior donde dice employees. Más arriba, en la base de datos. Un poco más arriba. Más arriba. En la base de datos. Un poco más abajo, debajo de aduana nacional. Dale clic derecho. Y vamos a ver qué opciones nos aparece aquí. Dice abrir vínculo, guardar, compartir. Licenciado, cuando quiero borrar una base de datos, ¿qué hago?
a la que quiera. Ah, ya, perfecto, ¿no? Es diferente, sí. Muy bien. Entonces, ese ejercicio puedes hacer tú, ¿no? O sea, cuando ya tengas todo tu script de tu base de datos, primero lo borras y después lo ejecutas. Como hemos hecho el mismo procedimiento, aplicas importar y de esa forma te va a correr todo, ¿no? La creación de la base de datos, las tablas y el cargado de datos, ¿no? Entonces ahí dale clic en eliminar para probar el ejercicio. ¿Está a punto de destruir una base de datos? Sí, le das, ¿no? Entonces, ahí se realiza, ¿no? Es el ejercicio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por participar. Igual te voy a registrar algunos puntos. Muchas gracias. Entonces, ese es el procedimiento para los que están utilizando XAMPP. Si se dan de cuenta, no es muy complicado. XAMPP puede tener, no es quizás tan robusto como Workbench MySQL, pero en algunas funcionalidades es un poquito más fácil de usar, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es esto, ¿no? Los que no han podido instalar Workbench MySQL, no pierdan tiempo, instalen XAMPP, ¿no? Igual van a poder trabajar, ¿no? Lo importante siempre es trabajar con cualquier herramienta. Que veo algunos casos, no puedo instalar, tengo tales problemas, no podemos estar así todo el tiempo, ¿no? Por algo es que yo les he mencionado dos herramientas distintas con las que pueden trabajar, entonces es un poquito simplemente de ser prácticos. A veces tenemos que ser prácticos, ¿no? No siempre se pueden hacer las cosas de la manera más ideal, pero siempre hay que hacerlas, ¿no? Y siempre hay que buscar mecanismos y siempre tienen que resolver problemas. Enfóquense a eso, porque veo algunos estudiantes que se rinden fácil o esperan que el docente se los resuelva el problema y ese no es el camino. Porque mañana pasado, cuando ustedes trabajen en una empresa, ustedes van a tener que resolver el problema por sí mismos, ¿no? Porque si no lo pueden resolver, simplemente la empresa o el empleado, cuando los tenga de pasantes, no los va a contratar después. Entonces, es una recomendación importante. Muy bien, entonces vamos a seguir con unos ejercicios. Entonces, aquí voy a volver a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces estamos ya, hemos visto cómo cargar un script, ya creo que entendemos mejor un poco la hermenéutica de los ejercicios que nosotros estamos realizando. Entonces, como yo ya tengo aquí cargado mi base de datos employees, como han visto, voy a ya comenzar a hacer algunos ejercicios. Y precisamente dentro de, ustedes van a ver la aplicación práctica, van a encontrar este archivo, ¿no? Entonces, con este archivo vamos a hacer algunos ejercicios, no vamos a hacer muchos, ¿no? Porque se nos va a ir el tiempo, pero podemos hacer por lo menos 2 ejercicios para que entiendan, ¿no? Entonces, yo voy a abrir el PowerPoint, ¿no? Ustedes pueden abrir el PDF que he adjuntado, ¿no? Un poco yo voy a abrir aquí el PowerPoint y con eso les voy a explicar. Entonces, aquí está el archivo de bases de datos, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar algunas consultas. Estas son cláusulas, por si acaso. Entonces, aquí dice where, ¿no es cierto? Where, dice la cláusula where. Es una cláusula que permite establecer una condición por la cual se especifica qué parte de la base de datos requerimos colectar, qué parte de los datos requerimos colectar de las bases de datos. Entonces, entiendan de esta forma, una base de datos, un gestor de base de datos nos permite filtrar información, ¿no? Ustedes han visto que cuando tienen tablas bien grandes de Excel es para grabar, para tener ahí la información. Pero cuando les piden un informe, les piden un dato concreto, no quiero el balance general, les van a decir quiero el total de las inversiones. Entonces ustedes aplican una suma y simplemente pasan eso. O si es que ustedes en algún momento trabajan con tablas dinámicas de Excel, van a configurar, muy bien, quiero todas las ganancias, pero de tal persona, ¿no? Como el ejercicio que hemos hecho. No era una tabla dinámica lo que hemos hecho, pero era un ejercicio de filtrado en Excel, ¿no ve? Podíamos saber cuánto ha vendido el vendedor B. Podemos saber cuánto de comisiones ha generado el vendedor B. Lo mismo estamos haciendo aquí en las bases de datos. Más o menos es un concepto similar. Entonces, cada vez que nosotros requiramos ejecutar esta cláusula, ¿no? Simplemente aplicamos la selección select, ahí llamamos a la columna de donde queremos extraer la información, ¿no? Pueden ser varias columnas, puede ser columna 1, columna 2, columna, etcétera.
Y después tenemos que llamar from, es decir, ¿desde qué tabla? Obviamente nosotros tenemos que saber la tabla donde está el atributo o la columna de donde vamos a extraer información, ¿no? Entonces digo select from, nombre tabla. Después pongo where, y ahí, where, ¿qué significa? ¿Dónde? Ah, ya, ¿dónde? Entonces, es como si a una persona le preguntan, yo quiero encontrar a Carla Montenegro, ¿dónde la puedo encontrar? Entonces, yo no sé cómo encontrarla, ¿no? Y una persona que la conoce, su familiar o su amigo, me va a decir, ah, Carla Montenegro. Carla Montenegro vive, no sé, en la avenida 16 de julio, el edificio San Pablo, departamento número 137, ¿no? Entonces, ahí me está dando una forma de llegar, ¿no? Entonces, aquí la forma de llegar es seleccionar la columna y el nombre de la tabla, ¿no? Hagan de cuenta que el nombre de la tabla es la zona y la columna, en este caso, va a ser su número de puerta o el número de departamento, ¿no? Es una referencia simplemente. Eso para que lo entiendas. Es así como utilizamos nosotros la condición where. Entonces, yo les podría pedir, por ejemplo, seleccionar aquí a todas las personas de la tabla empleados, de los cuales su primer nombre sea Elvis. Interesante. Esta sería una pregunta concreta, ¿no? Y yo les podría preguntar una pregunta muy parecida en su examen, ¿no? Entonces, en su evaluación de conocimientos, el 70% van a ser preguntas teóricas, en el entendido de que quizás no todos tienen computadora, ¿no? Pero un 30%, al menos unas cuantas preguntas voy a hacer con este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, eso realmente me va a dar un parámetro de si ustedes realmente están usando la herramienta. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Ya vamos a hacer este ejercicio. Perfecto. Entonces, muy bien. Yo ya tengo mi base de datos employees, entonces voy a poder ejecutar consultas. Ojo que si todavía no han podido cargar y ejecutar aquí su base de datos employees, obviamente no van a poder hacer este ejercicio todavía, ¿no? Pero hagamos este ejercicio para los que hayan podido hacer esa parte, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien puede, obviamente después lo voy a tomar como participación, ¿no? Pero por el momento vayamos concretamente vayamos al ejercicio. Entonces, hagamos esto. Entonces, yo voy a venir, por ejemplo, aquí. Y tengo que primeramente revisar, ¿no es cierto? En este caso, lo que tengo de la tabla empleados. Entonces, miren, yo vengo aquí a empleados, reviso las tablas, ¿no? ¿Qué tablas tengo? Tengo 6 tablas y justo aquí está employees. Esa es la tabla empleados, ¿no? Por eso es que la instrucción decía seleccionar a todas las tablas a todas las personas de la tabla employees, de las cuales su primer nombre sea Elvis. Entonces, vamos a ir con cosas básicas, ¿no? Aquí me estoy abriendo en otra pestañita para no modificar esto, ¿no? Aquí, es decir, en otro script, ¿no? Si ustedes quieren, pueden abrir un nuevo script, ¿no? Para un nuevo script, simplemente en este iconito que dice SQL más y les va a crear otro script, ¿no? Para no modificar nada, esto que se mantenga tal cual, y aquí vamos a escribir nuevas consultas. Entonces, lo que yo aquí voy a decir, seleccionar a todas las personas de la tabla employees, empleados de los cuales su primer nombre sea Elvis, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? La consulta más básica viene siempre así, ¿no? Entonces, yo digo select. Cuando yo le pongo asterisco, y después pongo from, select asterisco from. Ahora, algo muy importante que me estoy olvidando, ¿no? Aquí, por ejemplo, no estoy apuntando a ninguna de base de datos, entonces debería también utilizar use y pongo employees, ¿no? Pues punto y coma. Entonces, de esa forma me aseguro que voy a usar la base de datos empleados, ¿no? Select asterisco from, entonces, aquí tengo que especificar el nombre